Bueno, Juan, han hecho un trabajo con un libro para conocer cómo son las erosiones de nuestro suelo. Me estabas contando que por fin se pudo hacer un estudio completo de la República Argentina. Contame cómo es este trabajo. Sí. Bueno, en este trabajo hicimos un mapa a nivel nacional del proceso de erosión hídrica, donde tratamos de cuantificar este proceso de pérdida de suelo en toneladas por hectárea año para todo el país, usando una metodología que es la ecuación universal de pérdida de suelo, que fue desarrollada en Estados Unidos y que fue utilizada luego en varios países y se observó que es un buen estimador del proceso de erosión hídrica y de ahí su nombre de universal. Entonces lo hemos adoptado y adaptado esa metodología y lo que hicimos fue estimar los diferentes parámetros que intervienen en el proceso de erosión hídrica, estimarlos, mapearlos, cartografiarlo y con eso llegar a un mapa de erosión hídrica a nivel nacional, que es prácticamente el primer estudio que se hace a nivel nacional aplicando esta misma metodología y bueno, obtuvimos este mapa. Ahora vamos a empezar a entrar en un ratito con el tema mapas. Antes te quiero preguntar, bueno, fue un trabajo de 2 años que ustedes vienen trabajando. Contame cómo fue dándose ese trabajo y las cosas que por ahí a ustedes les iban impactando como información a medida que iban juntando toda esta información que ustedes pudieron manejar. Sí, bueno, este trabajo fue realizado en los últimos 2 años aquí con colegas míos aquí del Instituto de Suelos del INTA. Y tuvimos también la colaboración de investigadores y de otras instituciones que forman parte del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y de Certificación, que nos han colaborado también con datos de campo y también nosotros hemos hecho algunos relevamientos en algunas partes del país que nos faltaban datos. Entonces, bueno, todo ese proceso nos llevó unos 2 años de recopilar también información de base, de los mapas de suelo, los mapas climáticos, modelos digitales de terreno que nos muestran el relieve del país. Y todo eso se trabajó con sistemas de información geográfica. Bueno, todo eso llevó un proceso de trabajo largo de unos 2 años. Era, cuando empezaron a hacer este trabajo, ¿era más o menos lo que ustedes tenían en mente? ¿O les fue sorprendiendo algún dato de decir, mira, era más lo que preveíamos, menos lo que preveíamos? ¿Sucedió estas cosas o no? Sí, bueno, hubo algunos resultados que a priori eran por ahí sorprendentes de alguna manera, que es por ahí a veces uno piensa que en las zonas áridas donde las lluvias son más bien escasas, el proceso de erosión hídrica no sería tan importante, pero sin embargo hemos visto que prácticamente son las zonas más críticas del país, las zonas áridas, semiáridas, donde ocurren altas tasas de erosión. Y eso fundamentalmente porque además de, si bien tienen bajas lluvias, sí tienen muy altas pendientes y baja cobertura vegetal, que son otros dos factores importantes que intervienen en el proceso de erosión y eso hace que al combinarse tengan erosión fuerte. Entonces no hay que descuidar el problema de erosión hídrica en las regiones áridas del país. Bueno, ahora sí, vamos a acercarnos al mapa. Mostrame vos qué es lo que refleja este mapa, que es uno de los mapas principales que ustedes pudieron elaborar y decime qué es lo que va marcando este mapa. Bueno, el mapa este muestra en diferentes colores el proceso, la tasa de erosión hídrica para las diferentes zonas del país. Lo que es los verdes oscuros y verdes claritos son las áreas con más baja tasa de erosión, que fíjense que ocurren en las zonas donde se dan, que son relieves planos y con alta cobertura vegetal, que eso es muy importante, el rol que desempeña la vegetación como protector del suelo. Protege del impacto de la lluvia y eso disminuye el problema de erosión. Entonces, las zonas con más bajas tasas de erosión ocurren donde tenemos generalmente bajas pendientes y alta cobertura vegetal, como los pastizales aquí de la región de la Pampa deprimida, la zona del delta, los pastizales naturales de Corrientes, la zona de selva de Misiones, los bosques
de la región chaqueña, los bosques andino-patagónicos en el sur, la selva de yungas, y en esta zona que, si bien la vegetación no es tan importante como en estas áreas que les comenté antes, sí tienen relieves planos y baja precipitación, entonces también son áreas de baja erosión. Acá en el sur va marcando otro tipo de situaciones, ¿no? El rojo que te empieza a aparecer por todo lo que es la zona cordillerana, ¿no? Claro, bueno, los rojos y naranjas en el mapa muestran las áreas con más altas tasas de erosión hídrica. Y eso, como les comentaba antes, tiende a aparecer en las regiones áridas, que tienen altas pendientes y baja cobertura vegetal, y también en las zonas húmedas de región pampeana, por ejemplo, aquí en las zonas onduladas de provincia de Buenos Aires, del Tandil y Aventaña, en la Pampa ondulada, en la parte sudoeste, de la provincia de Entre Ríos, que también tiene relieves ondulados, y en la región de sierras de Córdoba y San Luis. Y también en Misiones las áreas que perdieron la cobertura natural de selva, que fueron desmontadas, en ese caso aumenta mucho la tasa de erosión porque son zonas también con relieve bastante pronunciado y muy altas precipitaciones. El productor ha entendido también de este tipo de cambios, ¿no? Hoy hablábamos de que cambiar el tipo de cultivo cotidianamente o anualmente, utilizar el pastoreo, esto lo fueron entendiendo y también genera beneficios para ese suelo. Bueno, claramente el efecto que nosotros como seres humanos o los productores agropecuarios tienen sobre este proceso de erosión hídrica es muy importante, fundamentalmente a través de lo que es el manejo de la cobertura vegetal, que como decimos es un factor muy importante dado el rol de protección que ejerce la vegetación sobre el suelo. Entonces, todo lo que tiene que ver con manejo de los cultivos o del pastoreo que afectan la manera en que la vegetación cubre y protege el suelo es muy importante. En ese sentido, todo lo que es evitar el sobrepastoreo en las zonas áridas y semiáridas, hacer un manejo adecuado de las cargas animales, dar descanso al pastizal natural para recuperar la cobertura vegetal es importante para proteger el suelo de la erosión. Y por otro lado, en las zonas de cultivos, el tema de las rotaciones de cultivos, rotación de cultivos con pasturas o de diferentes cultivos entre sí, o prácticas ya más que implican obras como terrazas y demás, también son importantes para disminuir el riesgo y los problemas de erosión hídrica. Vos también me hablabas de una situación económica y un estudio económico que ustedes hicieron, sí, haciendo promedios de porcentajes de erosión de los suelos y un número realmente, para mí por lo menos, sorprendente. ¿Cómo es ese estudio? Y contame esas cuantiosas cantidades de dinero que se perderían con el tema de erosión año tras año. Sí. Bueno, ese estudio deriva de este mapa también y de estudios previos que se hicieron en este instituto hace varios años, donde compañeros nuestros cuantificaron la pérdida de rendimiento de los principales cultivos del país, es decir, soja, trigo y maíz, cuánto se pierde en rendimiento en kilos por cada centímetro de suelo que se erosiona. Entonces, nosotros al haber cuantificado la tasa de pérdida de suelo, podemos traducir lo que significa esa pérdida en toneladas, ya teniendo en cuenta toda el área sembrada en la región agrícola del país. Y considerando también los valores actuales de los precios de los granos, cuantificar en términos económicos lo que es esa pérdida. Y eso nos da un valor aproximado de 30 millones de dólares por año, que son acumulativos, es decir, año tras año se van sumando, y haciendo una proyección a 10 años nos daría una pérdida de cerca de 1.600 millones de dólares si se continúan, digamos, a estas tasas de pérdida de suelo. Otra cosa que hay que considerar, que no es menor, que también es muy importante, que
Esto es una valoración en términos monetarios, económicos, pero además el proceso de erosión hídrica afecta a muchos otros servicios ambientales que prestan los suelos y que no son menores y que hay que considerarlos también. O sea, los suelos prestan muchos servicios ambientales a la comunidad, como ser secuestran el secuestro de carbono y de esa manera contribuyen a regular el clima, intervienen en la regulación hídrica de las cuencas, son hábitat de la fauna y de la flora y de esa manera afectan la biodiversidad. Y todos esos servicios ambientales también se ven muy afectados con la erosión hídrica y que es más difícil darle un valor económico a eso, pero que no hay que desconocerlo, hay que darle la importancia que tienen también. Y hablando un poco de futuro, y ya como para cerrar, digo, el mundo va a requerir más alimentos, más comida al crecer exponencialmente la cantidad de habitantes, y Argentina es productor de alimentos. Esta erosión que vos estás señalando, que es muy importante, digo, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Cómo lo ves vos ese futuro? Bueno, en el futuro en cuanto al proceso de erosión hídrica, en mi opinión, estos procesos van a tender de alguna manera a agravarse. Por un lado, por lo que vos comentabas, de la demanda creciente de alimentos va a hacer que la presión de uso sobre los recursos naturales y fundamentalmente sobre los suelos va a tender a aumentar. Y por otro lado, otra cosa que estamos viendo ya cada vez con más frecuencia son los efectos del cambio climático que hacen que los eventos extremos de precipitaciones intensas se están volviendo cada vez más extremos y más frecuentes. Todo eso combinado de, digamos, una mayor presión de uso de los suelos y lluvias más intensas y frecuentes van a hacer incrementar el problema de erosión. Por eso me parece que este mapa como base es importante porque nos da una primera idea de cuáles son las zonas más críticas del país en cuanto al proceso de erosión, y eso nos podría dar algunos elementos para empezar a planificar y pensar a mitigar esos impactos futuros. Este mapa podría ser una herramienta para los gobiernos nacionales y provinciales de favorecer la implementación de buenas prácticas agrícolas que tiendan a amortiguar o disminuir el proceso de erosión hídrica y de esa manera empezar a prepararnos para ese futuro. Gracias, Juan, muy amable, y realmente el trabajo que han hecho es sensacional y espero que sea de utilidad, como bien lo señalabas vos. Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a vos.